Bienvenidos nuevamente, gracias a todos por su espera. Empezamos con este webinar y me es grato presentar a Mónica Pizarro, quien expondrá sobre la remuneración y jornada flexible en tiempos de crisis. Mónica, el escenario es todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a tener en el marco de este evento una breve sesión sobre la remunerativa y de jornada de trabajo en el marco de la emergencia sanitaria. Parece que este es un tema de bastante actualidad y que vale la pena todas aquellas personas que trabajamos pues, en temas laborales y de recursos humanos, tenemos un tiempo para reflexionar y de repente compartir algunas recomendaciones con relación a esta materia. Yo he preparado una exposición bastante breve con algunos puntos claves sobre estos asuntos. Y lo que les pediría es que a medida que yo vaya desarrollando la exposición, ustedes puedan plantear juntas en la sección de preguntas y respuestas, de tal manera que una persona de nuestro equipo pueda identificar aquellas preguntas que puedan ser, se repitan más o que puedan de repente enriquecer más la discusión para todos los participantes y podamos absolverlas en el tiempo. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Momentos la deben estar ya viendo, ¿no? Ahí ya se debe ver. ¿Se ve la pantalla grande o se ve el slide con la cosa negra? Se ve perfecto, se ve la pantalla grande. Ya, súper. Sí. Gracias. Bueno, entonces, para empezar, algunos temas para recordar respecto de la emergencia sanitaria que afectan estas materias de jornada y remuneración flexible. Tener en cuenta que la posibilidad de ejecutar trabajo remoto se mantiene hoy en día vigente hasta mientras esté vigente la emergencia sanitaria. Esto es actualmente hasta el 6 de diciembre, aunque es bastante probable, dadas las circunstancias, que la emergencia sanitaria continúe ampliándose algunos meses más hasta que la epidemia esté completamente controlada. El trabajo de riesgo está abierto para todos los tipos de trabajadores, pero debe ser además prioritario para aquellos trabajadores que presentan factores de riesgo. Ya sabemos que las personas que tienen factores de riesgo pueden realizar trabajo presencial de manera voluntaria, pero en realidad esta realización de trabajo presencial requiere también la opinión favorable del médico ocupacional, con lo cual no es tan sencillo como yo digo que quiero trabajar y ya puedo ir a trabajar de manera presencial. Hay que tener bastantes más cuidados que eso. También hay una habilitación legal para modificar turnos y jornadas de trabajo de manera unilateral mientras dure la emergencia sanitaria. Esto es nuevamente por ahora hasta el 6 de diciembre. Y es una ventana que deberíamos poder aprovechar para introducir las flexibilidades que sean necesarias en nuestro centro de trabajo durante esta etapa de la emergencia en cuanto a nuestros requerimientos físicos de presencia de personal en las instalaciones. Algo que también influye en la determinación de la jornada de trabajo y la asignación de horarios es que además de que hay un grupo de trabajadores con factores de riesgo con los cuales prioritariamente no vamos a contar de manera presencial en las instalaciones, es que hay otro grupo que puede estar habilitado a tener facilidades laborales para atender a familiares que tengan diagnóstico de COVID o que sean de grupo de riesgo y se encuentren hospitalizados,
o aquellos que cuiden de manera exclusiva a una persona con discapacidad que tenga diagnóstico de COVID-19 o que pertenezca a un grupo de riesgo. En ambos casos, estas personas pueden solicitar o bien trabajo remoto o bien otro tipo de actividades laborales, pero y eso puede influir en nuestros requerimientos de personal, ¿no? Es posible que nosotros hayamos planificado tener determinado volumen de personal asistiendo de manera permanente al centro de trabajo y que de pronto tengamos casos de este tipo que nos impidan contar con ese número de trabajadores presenciales que habíamos inicialmente, ¿no? Con lo cual es aún más importante tener esta flexibilidad. A ello además se suma la posibilidad de que también tengamos trabajadores de nuestro propio personal que se contagien de COVID-19 y que como consecuencia de ello requieran descanso médico, ¿no? Con lo cual es una nueva situación que también va a afectar nuestra productividad, que también va a hacer que requiramos una mayor flexibilidad en cuanto a la asistencia de los trabajadores. ¿Qué podemos hacer de manera unilateral y sin consenso por parte de nuestro personal respecto de la jornada de trabajo que nos puede ayudar a enfrentar esta situación? Como ya mencioné, hay una norma expresa que nos habilita a adoptar modificaciones de turnos u horarios de trabajo, siempre y cuando se produzcan sin incremento de la jornada ni afectación del día de descanso semanal durante la emergencia sanitaria. O sea, es algo que todavía sigue vigente y que en cualquier momento lo podemos hacer. Necesitamos que una persona que trabajaba en turno noche ahora trabaje en turno día. No tenemos que seguir ningún procedimiento para modificar las horas de ingreso, ¿no? Por ejemplo, o las horas de salida o la hora en que se tome el refrigerio. Ahí, digamos, tenemos una amplia flexibilidad para organizar nuestro tiempo de trabajo. Yo he colocado ahí que es sin incremento de la jornada, pensando en que obviamente en esta situación de crisis, normalmente no vamos a querer incrementar la jornada porque el incremento de jornada traería consigo un incremento de remuneración. Si es que yo unilateralmente, si lo puedo hacer unilateralmente, la jornada de mis trabajadores, eso va a traer como consecuencia que estos mismos trabajadores tengan derecho a un incremento proporcional de la remuneración, ¿no? Sin embargo, sin necesidades de personal originadas por un mayor número de descansos médicos, un mayor número de personas que me piden facilidades porque cuidar a familiares enfermos o personas con discapacidad que han tenido diagnóstico de COVID-19. Entonces, en esos escenarios sí puede ocurrir que yo tenga necesidad de hacer un incremento temporal de la jornada de algunos trabajadores y en ese supuesto tendré también que incrementar de manera proporcional la remuneración. Evidentemente, incluso en estos casos, hay una limitación, que es la limitación de la jornada máxima legal de 48 horas semanales, ¿no? En un caso, yo podría hacer un incremento que superase ese número. Sí podría ocurrir que eventualmente algunos trabajadores laboren más de 48 horas semanales como horas extra de manera extraordinaria y ocasional, ¿no? Pero no debería ser un incremento permanente de la jornada. Cuando tengo trabajadores en trabajo remoto, la flexibilidad de la jornada de trabajo me la va a dar en realidad la posibilidad de no controlar el tiempo de trabajo de esas personas y de convertirlos en trabajadores sin fiscalización inmediata, ¿no? Muchas personas me han preguntado cómo hago para pagar las horas extra al personal que ahora trabaja de manera remota, que antes recibía horas extra, pero ahora no marcan asistencia y por lo tanto no tengo cómo controlarlos. Ahí lo
que ha pasado y lo que debemos comunicarles a nuestro personal es que ese personal, al pasar a trabajar fuera del centro de trabajo, se ha convertido en un personal sin fiscalización. Ahora, eso también tiene un límite, ¿no? Que es que debe ser personal que realmente no esté sujeto a esa fiscalización. Me explico. Si es que yo tengo trabajadores que están trabajando de manera remota, pero yo los obligo a conectarse a un sistema todos los días a cierta hora y a permanecer conectados en el sistema de manera permanente durante la jornada de trabajo, entonces esos trabajadores que normalmente deberían calificar como no sujetos a fiscalización inmediata, van a pasar a ser considerados automáticamente sujetos a fiscalización inmediata y por lo tanto van a tener que registrar asistencia, ¿no? Entonces, puedo tener una amplia flexibilidad con la persona que está haciendo trabajo remoto, respetando obviamente también sus días de descanso semanal, siempre y cuando yo no le exija esa fiscalización. Si comienzo a exigir la fiscalización, entonces esa persona sí va a tener que registrar asistencia y sí le voy a tener que pagar horas extras. La siguiente posibilidad es que en lugar de simplemente modificar turnos u horarios de trabajo, establezcamos jornadas flexibles. ¿Cómo son las jornadas flexibles? Una jornada flexible funciona muy bien cuando es una jornada que ya no es diaria, sino es semanal, ¿no? Entonces yo le digo al trabajador que ya no es que va a trabajar 9 horas diarias de lunes a viernes, sino que va a trabajar 45 horas semanales. Y entonces el trabajador puede acomodar sus días de trabajo en función de la carga laboral que tenga para completar esas 45 horas trabajando algunos días más horas y algunos días menos horas, ¿no? Eso me evita, por ejemplo, tener que dar tardanzas o que pagar horas extra porque un día la persona trabajó más a pesar de que al día siguiente se necesitó por menos horas, ¿no? Obviamente eso funciona en aquellos trabajadores, sobre todo que son trabajadores administrativos, no hacen trabajo de cara al público, ¿no? No trabajan tampoco por turnos de trabajo, ¿no? Trabajos que hay turnos sucesivos de 24 horas, sería imposible tener este tipo de jornada flexible, pero cuando estamos hablando de trabajadores administrativos en general, la jornada flexible es útil. También puede aplicarse en estos tiempos de la epidemia. Las normas legales han habilitado también la posibilidad de que se reduzcan las jornadas de trabajo y que esto venga acompañado de una reducción de remuneraciones. Para eso sí, no lo puedo hacer de manera unilateral, voy a necesitar acuerdo con los trabajadores afectados. Ese acuerdo de reducción de jornada que viene acompañado de reducción de remuneración puede ser temporal, por ejemplo, puede acabar cuando acaba la emergencia sanitaria, pero también puede ser temporal y puede prorrogarse un poco más. Yo puedo haber anticipado que las necesidades de mi empresa van a mantenerse a este ritmo bajo, digamos, no sé, hasta junio del 2021, ¿no? Entonces, extiendo el acuerdo hasta esa fecha. Y es que el consentimiento de los trabajadores afectados, ¿no? Y es que tenemos trabajadores que están en esta situación en la que se ha reducido la jornada y se ha producido una reducción proporcional de salario. Una alternativa es que yo no le reduzca, o sea, no es que vamos a trabajar, si trabajábamos 8 horas diarias, ahora vamos a trabajar 6, pero vamos a seguir trabajando todos los días, ¿no? Es mejor que en realidad dejemos más días libres a la semana, sobre todo si la gente realiza trabajo presencial, de tal manera que haya menos concentración de personas en el centro de trabajo y eso reduzca también las posibilidades de contagio. Respecto de las medidas sobre remuneraciones,
Ahí, obviamente, hay muy poco espacio para las medidas unilaterales, en realidad no hay ningún espacio. Todas las medidas de flexibilidad que tengamos que adoptar van a requerir el acuerdo de los trabajadores, pero creo que en la mayoría de las empresas, al menos en la experiencia que estamos teniendo hasta ahora, los trabajadores entienden la situación de crisis, han observado la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido como consecuencia de la epidemia, muestran una voluntad, digamos, a aceptar en muchas situaciones este tipo de medidas sobre las remuneraciones. Entonces, algunas recomendaciones para hacer modificaciones respecto de las remuneraciones del personal. Tener en cuenta que al haber cambiado los objetivos de la empresa, haberse reducido los objetivos de la empresa para este año, con la situación de la emergencia y la crisis económica, es importante modificar los esquemas de bonos y de pago de comisiones, ¿no? Cuando veamos que los esquemas que tenemos actualmente van a ser imposibles de cumplir o van a ser muy caros para nosotros, es algo que por lo que podríamos empezar haciendo, ¿no? Como regla general, además puede ser un buen momento para que ustedes adopten como práctica en sus empresas que los esquemas de bonos y los esquemas de pagos de comisiones tengan carácter temporal, ¿no? Incluso en situaciones normales, nosotros no podemos estar seguros, ¿no? Y normalmente además no es así, un determinado esquema de pago de comisiones va a funcionar igual a lo largo de los años, ¿no? En muchas situaciones lo más normal es que tenga que cambiar el esquema de pago de comisiones, siendo el esquema de pago de comisiones una parte esencial del contrato de trabajo. Para eso voy a necesitar consentimiento de los trabajadores. Entonces, yo no quiero verme en la necesidad de obtener este consentimiento cada vez que necesito hacer este cambio. Es mejor que el esquema de pago sea temporal, ¿no? Y entonces, de esa manera, yo puedo, una vez que vence el esquema existente, aplicar un esquema nuevo y obtener fácilmente la aceptación de los trabajadores afectados. Las medidas de cambios de remuneraciones que se realicen, de reducción, modificación de bonos o lo que sea, pueden ser de carácter temporal, nuevamente, pueden durar, por ejemplo, lo que dure la emergencia sanitaria hasta el 6 de diciembre, o yo puedo proyectar que la necesito hasta julio del 2021, y entonces extenderla hasta esa fecha, ¿no? Algunas empresas han incluido en sus esquemas de reducción devoluciones posteriores, pero eso en realidad no es indispensable ni necesario, y hay que tener cuidado también con esos ofrecimientos de devolución, porque no sabemos si vamos a estar en posibilidad de cumplir. Las reducciones, cuando sean reducciones salariales, hay que tener en cuenta que no es necesario reducirles a todos los trabajadores por igual. Funcionan mucho mejor las reducciones escalonadas de manera porcentual, que hacen una mayor reducción a quienes perciben salarios más altos y menores reducciones a quienes van bajando en la escala de la jerarquía de la empresa, ¿no? Y también es una posibilidad de reducir, primero, beneficios que estén asociados a la asistencia. Si las personas están haciendo trabajo remoto y yo les pago beneficios relacionados a la asistencia, como el transporte o la alimentación, y son beneficios que ya debería haber eliminado, ¿no? Y también puede haber algunos otros beneficios no indispensables que sean los primeros que se recorten en lugar de ir a recortar directamente la remuneración, ¿no? Por ejemplo, no sé, gasolina o pagos de ese tipo. Cada empresa, en función de su esquema remunerativo, podrá identificar cuáles son esos pagos no indispensables que podrían ser eliminados para preservar de la mejor manera el esquema la remuneración básica, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre el límite de la reducción de remuneraciones es la remuneración mínima vital. Sin
embargo, a medida que se han ampliado la emergencia sanitaria, hemos observado que hay empresas pequeñas que se ven en la imposibilidad de incluso pagar la remuneración mínima vital, sobre todo a los trabajadores de grupos de riesgo, que a veces son numerosos, no están haciendo trabajo presencial y que ya sabemos además que esas horas de licencia con goce de haber no las van a poder devolver nunca, ¿no? Entonces, para esos casos, una alternativa es establecer acuerdos de licencia sin goce de haber en lugar de con goce y hacer estas licencias de manera parcial durante el mes, de tal manera que los trabajadores tengan un ingreso en el mes, pero un ingreso, por ejemplo, proporcional solo a 2 semanas, y las otras 2 semanas sean semanas de licencia sin goce, ¿no? Y así se vayan encadenando los meses que permitan a los trabajadores tener un ingreso reducido, ¿no? Aunque sea, y reduzcan de alguna manera los costos de la empresa por este personal que en realidad no está prestando servicios. Bueno, eso era un poco lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, para ver si tenemos espacio todavía para algunas preguntas. Pedro, no sé si me puedes comentar si tenemos algunas preguntas que responder. Hola Mónica, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Sí, en verdad hemos recibido algunas preguntas bastante interesantes. Una que me pareció muy buena es que, ¿qué pasaría si un trabajador que nos debe 800 horas, al reducir el sueldo por mutuo acuerdo y el trabajador pasara a trabajar 8 horas diarias, donde 4 horas son de compensación, ¿cómo figuraría esto en las boletas de trabajo y en la planilla electrónica? Ya, si yo compenso horas con horas, no importa cuál haya sido el valor de las horas. O sea, si a mí me pagaron no sé, una hora que valía 100 y yo no la trabajé, y ahora la hora vale 80 y la estoy trabajando, igual se está compensando una hora que no presté servicios y me pagaron con una hora que estoy prestando servicios y no me van a pagar. No, ahí no es que como ahora la hora vale menos, el trabajador tiene que trabajar más para compensar. Respecto de si el trabajador va a trabajar 8 horas y solamente le van a pagar 4, ahí lo que se está haciendo en realidad es compensar las horas dejadas de trabajar con jornada regular, ¿no? Lamentablemente, la extensión del periodo de la emergencia y del periodo del cual las personas no han podido prestar servicios ha generado este tipo de situaciones en las que los trabajadores tienen un volumen enorme de horas que compensar. Ya los estamos empezando a compensar con dinero, con horas ordinarias, en lugar de con horas extra. No hay claridad sobre si estas compensaciones que no son con horas extra, ¿no? Van a ser validadas eventualmente por un juez o por la autoridad de trabajo en un caso de conflicto. Yo creo que siempre y cuando el trabajador haya aceptado esa compensación con horas ordinarias, el acuerdo es válido y es defendible. Entonces, que la contingencia en todo caso es baja. Creo que en la boleta de pago debe figurar la remuneración bruta normal, la de las horas, la que corresponde a las horas realmente trabajadas, y luego como descuento deberá figurar las horas dejadas de pagar, digamos, porque son horas compensadas con las horas que se elaboraron, perdón, que se pagaron durante el periodo de licencia. Así es como debería reflejarse, ¿no? Primero como abono y después como descuento. Eso además nos permite no tener como un límite, digamos, al tema del descuento, la remuneración mínima vital, ¿no? Pero repito que para eso es mejor tener el consentimiento de los trabajadores, porque sí es una situación respecto de la cual todavía no sabemos si va a haber validación por parte de las autoridades.
Pedro, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, perfecto, gracias. Una pregunta que también se ha repetido bastante ha sido si es posible compensar con la CTS o con las gratificaciones. Nuevamente, no tenemos certeza de si hay posibilidad de compensar licencia con goce de haber con gratificaciones. Nuestra opinión es que es posible mediante acuerdo, pero no podemos asegurar que esa compensación efectuada mediante acuerdo, en el escenario en el que surja un conflicto y la empresa presente el acuerdo, un juez de todas maneras le va a dar la razón, o un apil de todas maneras le va a dar la razón. O sea, puede ocurrir que eventualmente una autoridad falle en contrario. El acuerdo nos protege, nos pone en una buena situación para defendernos, pero no es 100% seguro. Yo sugeriría compensar con gratificaciones. Me hace más difícil defender la compensación con CTS. Finalmente la CTS tiene una naturaleza diferente, pero con gratificaciones sí me parece que es bastante defendible. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perfecto, gracias. Una pregunta muy interesante también se refería a si un trabajador se encuentra en trabajo remoto, el empleador podría implementar aplicativos de control para el cumplimiento de la jornada laboral, y si es que es Sí. así, ¿se requiere alguna aceptación del trabajador? No, sí se podría implementar un aplicativo de control. Ahora, un aplicativo de control que sea razonable, ¿no? O sea, tampoco yo voy a poner una cámara para meterme a la casa del trabajador sin que el trabajador me dé su consentimiento. Eso no se podría. Pero sí podría establecer algún tipo de programa que me permita controlar que el trabajador efectivamente está conectado y que está haciendo su trabajo, obligarlo a hacer determinadas marcaciones a lo largo del día o llamarlo por teléfono. No hay diferentes mecanismos de control que se pueden implementar sin el consentimiento de los trabajadores. Si es que yo quiero implementar algún tipo de mecanismo que pueda ser invasivo de la vida privada del trabajador, sí necesitaría consentimiento. E incluso puede ser que si es demasiado invasivo, ni siquiera con el consentimiento trabajador se podría implementar. A ver, tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, Mónica, muchas gracias. Una última pregunta se refiere a cómo se podría hacer la compensación de horas en un régimen de jornadas atípicas. Bueno, ahí hay que calcular en realidad, ¿no? O sea, es igual, las personas tienen que compensar la cantidad de horas que se les ha pagado durante el periodo de licencia con goce de haber compensable, ¿no? Lo que sí, durante el periodo de goce de haber compensable, deberían haberse pagado solamente las horas ordinarias y no las horas extra que el trabajador realiza normalmente durante la jornada atípica. Si se han pagado las horas extra, estas igual también deberían ser objeto de compensación. En realidad ahí habría que hacer un cálculo caso por caso, dependiendo de las circunstancias, pero es perfectamente posible. Ahora, hay que tener en cuenta que durante la jornada típica muchas veces las personas no trabajan 8 horas diarias, sino, por ejemplo, trabajan 10 horas en un régimen de 14 por 7. Los trabajadores trabajan 10 horas diarias y las 114 días, las horas extra que realizan, las 28 horas extra que están realizando durante los 14 días, se compensan con parte de esos 7 días de descanso, ¿no? Entonces también sería posible que se reduzca el periodo de descanso y que ya no sea 7 días, sino sea, no sé, 5, ¿no? Porque parte de esas horas extra que se realizan durante los 14 días ya no van a necesitar una compensación en descanso posterior porque han tenido descanso previo. Ahora, cuando estamos hablando de trabajo minero, hay que tener cuidado que una medida de ese tipo tampoco impacte de manera negativa en la salud y la seguridad de las personas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que para un trabajo, digamos, pesado, duro y difícil desde el punto de vista físico,
también se requiere tener periodos adecuados de descanso para no perjudicar la salud y la seguridad del trabajador. Bueno, hemos llegado a nuestro límite horario. Sé que tienen ustedes una exposición después de esta, así que no podemos extendernos en el tiempo. Te agradezco mucho por haberse conectado a esta conferencia. Espero que la poca información que hemos podido compartir haya sido interesante y útil. Podamos estar en contacto en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, también al público participante, me gustaría recordarles que dentro de la feria pueden visitar los 68 stands que tenemos especializados en gestión humana. Muchísimas gracias, Mónica, nuevamente. Y nosotros nos despedimos desde InWay Coworking, donde estamos transmitiendo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.